Vamos a hablar ahora un poquito de salud, pero de distintos temas, ¿no? Se viene el dengue. Hay mucha preocupación por la temporada que se va a venir, lo que fue una temporada récord, pero se presume una temporada récord para la que viene. Con duplicación de casos en los anteriores, que ya fue preocupante. Y allí, ¿cómo se está trabajando con respecto a la prevención o cómo poder estar atentos ante esta situación? Como así también el tema de los médicos, ¿no? De los profesionales. La ausencia de profesionales, el éxodo de profesionales, ¿cuánto cuesta cubrir hoy por hoy con profesionales distintos efectos públicos, ¿no? En pediatría, por ejemplo, lo que está pasando con los cardiólogos que estuvieron de paro 48 horas. Estamos en contacto con Leonardo Caruana, que es hoy por hoy concejal de Rosario, pero que fue responsable de salud de la ciudad de Rosario en época de pandemia, ni más ni menos que eso ya merece un dato distintivo. Leonardo, ¿cómo va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes que nada, ¿cómo ve el tema de la salud pública, esa coordinación que tiene que haber permanente, uno entiende, entre nación y provincias con respecto a esta necesidad de estar observando, atendiendo una temporada de dengue que se presume puede llegar a ser incluso mayor a la que pasó, ¿no? Bueno, sí, te escuchaba recién y la verdad que vos hiciste un desarrollo de lo que fue un brote muy intenso, te diría que el brote más importante que tuvo la Argentina en los últimos 20 años, desde la aparición de los primeros casos, y además con una situación, bueno, compleja a nivel nacional, porque, bueno, una franca delegación responsabilidad sanitaria a los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Casi, bueno, transitamos un brote muy intenso con falta de repelentes, con falta de campañas de comunicación y con un brote que generó muchas internaciones, que puso en estrés el sistema de salud y que además generó fallecimientos. Por eso, bueno, por eso era importante ya desde el año pasado empezar a planificar todas las intervenciones. Digo, hay intervenciones más estructurales que son muy difíciles de solucionar en el corto plazo: cambio climático, tropicalización del clima y pobreza estructural y desigualdad, digamos, dos cosas que hoy casi se niegan desde los discursos más nacionales, porque la desigualdad y la pobreza y las posibilidades de prevenir esta enfermedad impacta mucho más en los sectores pobres. Y por otro lado, la aparición de una vacuna, que sería la buena noticia, porque, bueno, la vacuna empieza a disminuir la tasa de internaciones, la tasa de complicaciones, los contagios, pero hasta ahora sigue siendo un recurso como un bien de mercado, es decir, puede acceder quien pueda pagarla. Bueno, nosotros creemos, y lo hemos hecho acá desde el Consejo, hemos pedido, y de hecho ya hay avances en la provincia, y han hecho otras provincias y municipios también, han empezado a incorporar la vacuna como un elemento más de cuidado, no porque hay que dejar, digamos, la multiplicación del mosquito, eliminar el cacharro, tener todas las medidas de prevención son necesarias, pero además, si nace un derecho, nace una vacuna, hay que empezar a definir grupos de riesgo y empezar a vacunar, como lo hizo Brasil. Es una vacuna que tiene más de 10 años de experimentación, está aprobada por el ANMAT, la Comisión Nacional de Inmunizaciones la sugiere. Es una decisión política que se incorpore. Yo creo que el primer gobierno, los primeros es nación, y si no, va a seguir pasando lo que viene pasando hasta ahora, que cada municipio, en función de las posibilidades, o provincias, la tiene que incorporar para empezar a cuidar a los que tuvieron el primer caso o a los grupos más vulnerables, que pueden ser los de zonas de riesgo, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en Ushuaia que vivir en el norte de la provincia de Santa Fe. En algunos territorios esta enfermedad impacta mucho más. Leonardo, le quiero consultar por otro de los temas que tiene que ver, nos llamó mucho la atención, no solamente allí en Santa Fe o en Rosario, sino también en distintos puntos del país, la salida de profesionales, digamos, en la estructura de poder conseguir profesionales para atender distintas situaciones o ocupar distintos espacios. ¿Cómo se puede resolver esto? Porque allí hay una situación muy difícil, ¿no?, estructural de salud pública. Sí, bueno, digo, a ver, si vos me preguntás
en general, yo creo que después de la pandemia los sistemas de salud quedaron limitados, porque, digamos, parecía ser que la inyección de recursos y el tema de la agenda nacionales y provinciales era, bueno, justamente jerarquizar los temas de salud. Pero terminada la pandemia, la población quedó con muchas listas de espera, es decir, como se priorizó COVID durante 2 años, hay mucha demanda no resuelta. Eso genera listas de espera, también genera tensiones en los equipos de trabajo, porque es población que no resuelve sus problemas de salud. Y por otro lado, vos tenés gente con prepagas, gente que tenía obra social, con prepagas que le aumentaron los copagos y eso hace que vayan al sector público. Gente que se queda sin trabajo y va al sector público, es decir, y tenés el sector público que no ha aumentado el presupuesto. Entonces, más población con el mismo presupuesto. Eso hace que trabajar en salud pública hoy es un tema de tensión importante. Pero por otro lado, hay una mercantilización y una expectativa en relación a la formación y a qué se aspira cuando yo me recibo de médico, que empieza a tener una mirada más en las especialidades más rentables que en las especialidades más generales, que son las que necesita el sistema. Entonces hay una discusión acá de los colegios, universidades y estados que está pendiente en relación a qué sistema de salud queremos y qué trabajadores de salud, cómo vamos a remunerar trabajadores de salud que no tengan que estar en 3 o 4 trabajos, sino en dedicaciones exclusivas o semidedicación. Y por otro lado, jerarquizar las especialidades que más se necesitan: pediatría, medicina general, ginecología, neonatología, terapia intensiva. Hoy esas especialidades son las que están en crisis, además de la salida al exterior de trabajadores que se van al exterior a buscar trabajo también. Son muchos. Bueno, hay una expectativa de cirugía plástica, oftalmología, anestesia, como especialidades que tienen una gran rentabilidad, que estas que son las que necesita la gente en el centro de salud, en un hospital chiquitito. Digamos, bueno, hay que trabajar. Esto habla de la formación, habla de los colegios y habla de nosotros como sociedad. Yo creo que si no se da una discusión profunda en relación a qué sistema de salud quiere la Argentina y qué trabajadores necesitamos, bueno, la discusión solo del financiamiento es una discusión que tapa un tema más profundo, que es qué sistema de salud queremos en la Argentina. Leonardo, me quedo con lo que usted dijo allí al pasar, lo hemos visto, y es una pregunta, no sé si tendrá solución, pero este corrimiento que puede llegar a haber por el tema del aumento de las prepagas, por el tema de, lamentablemente, el crecimiento de la pobreza, ¿está preparado el sistema público para recibir, para poder dar respuestas a una posible dejar de atenderse en lo privado y trasladado en lo público? Mira, la ecuación es muy compleja. Yo creo que va a tensionar y de hecho atrasa consultas, y eso no es sin consecuencia en la vida de las personas, porque cuando vos restringís programas nacionales, delegás programas que tienen que ver con la compra de medicación oncológica o burocratizás el acceso a la medicación especial y de alto costo de nación, son las provincias o los municipios como Rosario, que tiene un sistema de salud importante, quien tiene que asumir esto. Pero no es posible pensar una atención universal, equitativa, gratuita, que tenga un corrimiento del Estado Nacional. Pero si además 50% de pobreza, cuando nosotros veíamos el informe de que 1,5 millones de niños, o casi 1 millón, no comen las 2 comidas, esto va a impactar en los servicios de salud. No es un título solo alimentario, porque la salud tiene que ver con lo que comemos, tiene que ver con el acceso a la cultura, el acceso al deporte. Cuando vos tenés una población empobrecida, las posibilidades de que tengas mayores problemáticas de salud mental, que vayas al consumo problemático de sustancias, consumo de drogas, legales o ilegales, al juego, a las ludopatías, todas estas complejidades las toman los servicios de salud. Pero si los servicios de salud tienen congelado su presupuesto o se retiran, bueno, a lo mejor no se ve el impacto hoy, pero eso también produce fallecimiento, porque si una persona no se opera y se complica,
o un cáncer se diagnostica tarde, las posibilidades después de recuperación son distintas. Entonces yo creo que va a tener un fuerte impacto en la población y que no va a haber posibilidad de que el sistema de salud pública absorba este arrasamiento de la vida de las personas con 50% de pobres en un país. Es muy difícil, si no se resuelven estos temas estructurales, que salud pública pueda resolverlo. Leonardo Caruana, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, es un placer. Gracias, igualmente un placer por las preguntas y la profundidad. Gracias. Hasta luego.